Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a partir el día de hoy hablando sobre el libro de Romanos. Hoy vamos a hacer una introducción y vamos a hablar un poco de esta carta, de esta epístola, que puede ser una epístola, pero también puede ser un tratado doctrinal. Es una de las cartas más importantes del apóstol Pablo, ¿ya? Nos vamos a centrar principalmente en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 15, y lo vamos a leer más ratito, ¿ya? Eh, John Knox ha dicho que el libro de Romanos es el libro teológico más importante, ¿verdad? Que jamás, dice, se haya escrito. Es un libro demasiado importante desde el punto de vista doctrinal, especialmente para lo que es la iglesia, ¿cuánto se llama? La salida o la formación de la iglesia en el Nuevo Testamento. Martín Lutero decía, la epístola a los romanos es el libro principal del Nuevo Testamento y el más puro evangelio, tan valioso que un cristiano no solo debiera saber de memoria cada palabra, sino que también debiera llevarlo consigo como el pan cotidiano de su alma. Sin lugar a dudas, cuando uno se pone a estudiar esta epístola, se enfrenta con uno de los documentos más importantes de la producción literaria humana, ¿ya? ¿Quién es el autor? Con pocas excepciones, los eruditos concuerdan en que ciertamente fue el apóstol Pablo quien escribió Romanos. La evidencia a favor de esta conclusión puede ser considerada, dice, sin exageración, una conclusión abrumadora por las pruebas que podemos encontrar dentro de la misma carta, ¿ya? Y de otras cartas también del apóstol Pablo, aún del libro de Hechos, me parece. Lugar y fecha de composición, abundantes datos bíblicos apuntan hacia Corinto como el lugar donde el apóstol compuso la epístola a los romanos. La mayoría de los especialistas que escriben sobre Romanos proponen que la carta fue escrita a finales del 55, inicio del 56 o finales del 56, inicio del 57. Tanto una fecha en inicio del 58 como en inicio del 55 tienen las dos algo de apoyo. Mientras que el especialista alemán en el Nuevo Testamento, Ludermann, argumenta a favor de una fecha más temprana, que sería en el 51-52 o en el 54 al 55, siguiendo a Knock, quien propuso el 53 y el 54. El Ludermann es el único que desafía seriamente el consenso general que data la epístola de mediados o finales de la década de los 50. Bueno, las fechas nunca pueden ser tan exactas debido a la poca documentación que hay, ¿verdad? Pero lo más importante es extraer las enseñanzas que nos presenta esta epístola. ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, específicamente identificado, dice, mediante las dos referencias a los que estáis en Roma. No hablo exactamente quiénes son, pero en el transcurso del estudio de la carta nos vamos dando cuenta de que habían especialmente judíos y judíos convertidos al cristianismo, ¿ya? Esa era mayormente las personas que, y me imagino que también habían más personas, pero son las dos corrientes más grandes que encontramos en la iglesia de Roma, que eran judíos y judíos convertidos al cristianismo y obviamente, bueno, los paganos, obviamente convertidos al cristianismo. Es cierto, dice, que la frase falta en las dos citas, en algún manuscrito griego del siglo IX, pero todos los demás la tienen. ¿Qué frase? A los que estáis en Roma, ¿ya? Algunos, dice, cuestionan a Roma como destino de la carta debido al gran número de personas a quienes Pablo saluda afectuosamente en el capítulo 16. Hay una larga lista de personas que él saluda. Son 26 nombres y hay referencia, dice, a otras personas también, que no da el nombre, pero que menciona a otras personas. Parece raro, dice, que él haya tenido tantos amigos en una ciudad donde Pablo no había estado, y eso es bastante interesante. Se pregunta si todos sus amigos habían emigrado a Roma, y se ha sugerido que quizás este capítulo estaba dirigido a creyentes en Éfeso
donde Pablo pasó unos 2 o 3 años y conocía a mucha gente. Las dos posturas pueden ser, ¿ah? De personas que emigraron a Roma o que efectivamente le escribió a personas en Éfeso y después se fue esta carta corriendo también, ¿no es cierto?, para que llegara hasta Roma, ¿verdad? ¿Cuáles eran los propósitos de Pablo para escribir esta carta? Bueno, hubieron varios propósitos, pero vamos a destacar 3 que son un poquitito los más importantes. Él escribió para preparar el camino para su próxima visita a Roma y su misión prometida a España. En cuanto al viaje a España, la verdad que no hay ninguna prueba concluyente que confirme que Pablo fue a España. Hay algunas fuentes que dicen que Pablo efectivamente después viajó a España, pero hay otras fuentes que dicen que no lo hizo, que no alcanzó a viajar. La verdad es que no tenemos información fidedigna al respecto, así que no se sabe si efectivamente Pablo llegó a visitar España. Segundo, él escribió para presentar el sistema básico de salvación a una iglesia que no había recibido las enseñanzas de un apóstol antes. Claro, recordemos que la iglesia recién estaba en formación y no tenía ningún tratado doctrinal. ¿Cuáles eran sus enseñanzas? El Antiguo Testamento, la escritura hebrea, ¿verdad? La ley. Por lo tanto, Pablo es un genio porque toma toda la ley de Moisés y la trae a Cristo y forma todo este tratado doctrinal que habla mayormente de la ley y la gracia. Principalmente el libro habla de estos dos grandes, habla de muchos temas, pero los dos grandes temas es la ley y la gracia, y dentro de esos temas encontramos la salvación, la santificación, la justificación, bueno, todos esos temas, ¿verdad?, que van en este paquete de salvación, porque la salvación es un pack, por decirlo, que incluye la santificación, la justificación, el nuevo nacimiento, que es la regeneración, ¿verdad? Y tercero, él buscaba explicar la relación entre los judíos y los gentiles en el plan completo de redención de Dios. Los cristianos judíos estaban siendo rechazados por el amplio grupo de gentiles que había en la iglesia, porque los creyentes judíos aún se sentían limitados a observar las leyes del régimen y los días sagrados. Es decir, aquí tenemos como la confrontación entre los paganos que se habían convertido al cristianismo y por otro lado los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que ellos entendían que todavía tenían que seguir cumpliendo las leyes de Moisés, las leyes del Antiguo Testamento. Generalmente cuando esta epístola de Romanos se estudia juntamente con el libro de Gálatas, porque justamente ahí Pablo presenta una mayor, ¿cuánto se llama? Mayores argumentos para decirle a los cristianos, a los judíos que se habían convertido al cristianismo, que no era necesario cumplir la ley porque ya Cristo había cumplido todo y que ahora estaban bajo otro pacto, bajo otro sistema que era el sistema de la gracia, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes se propone estudiar el libro de Romanos, después que estudie Romanos, váyase inmediatamente a Gálatas y estos dos se encuentran y concuerdan, ¿ya? Son complementarios entre sí. Del autor, ¿qué sabemos? De la infancia y la juventud del autor no se conoce mucho, ya que ni el libro de los Hechos ni sus cartas dejan ver estos rasgos de su formación. A Pablo lo conocemos como ciudadano romano, pero formado en una cultura griega, como lo era la ciudad de Tarso, que era la cuna del apóstol donde él nació, ¿verdad? Él mismo, o sea, el mismo apóstol nos informa que era de la tribu de Benjamín y miembro celoso del partido de los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Una secta muy extremista, que ellos se aislaban un poco de la gente para cumplir la ley de manera extrema y evitaban aún juntarse con otras personas para no contaminarse. Pero estos fariseos cumplían más que la ley misma, cumplían más bien la tradición de los ancianos. ¿Qué era la tradición de los ancianos? Los judíos leían la ley de Moisés y los sacerdotes o los escribas hacían al margen aportes, ponían sus propios comentarios.
Y finalmente con el tiempo lo que los fariseos cumplían eran estos comentarios más que la misma ley de Moisés. Y por eso es que Cristo los confronta muchas veces y les dice, oísteis que fue dicho. Cuando Jesús les dice, oísteis que fue dicho, le está diciendo, esto es lo que dijo Dios a través de la ley de Moisés. Pero yo os digo, cuando les dice esto, le está diciendo en el fondo, lo que ustedes están cumpliendo no es la ley de Moisés. Ustedes están cumpliendo la tradición de los ancianos que nunca estuvo en el corazón de mi padre decirla. Son argumentos de ustedes, argumentos de hombres. Entonces, estos fariseos que se creían tan perfectos y que no querían mancharse con nada, estaban muy lejos de cumplir la ley de Moisés, sino que más bien cumplían lo que era la tradición de los ancianos. Para dar un ejemplo, la ley decía de que el séptimo día había que descansar y no hacer nada en ese día, perfecto. Pero los judíos le agregaron detalles a esta ley, como por ejemplo que en el día de reposo no había que caminar tantas millas. Eso nunca Dios lo dijo, lo dijeron ellos. Entonces cuando los judíos tenían, Jesús hacía algo en el día de reposo, le llamaban la atención. ¿Cómo tú haces esto en el día de reposo? Dios nunca dijo que no había que hacer absolutamente nada. Saca tu burro si se cae, le dice. No seas así. ¿Qué pasa? Que ellos estaban nuevamente cumpliendo el comentario que los judíos habían hecho a esta ley, pero la ley misma había quedado muy lejos, muy atrás. Y de ahí la confrontación que siempre encontramos entre Jesús y los fariseos. ¿Ya? Entonces, ese era el tema y le hago este contexto para que nosotros podamos comprender que Pablo era fariseo, era extremo, por eso que él hacía las cosas que hacía, ¿verdad? Educado a los pies de Gamaliel, un maestro renombrado de la época y un maestro muy caro además, por eso que se sabe que Pablo era una familia de recursos, ¿ya? Poco conocemos de su familia, solo la mención de Lucas, que habla de su sobrino, que llega a para dar información del peligro de muerte que corre Pablo al estar en la prisión en Jerusalén. ¿Es posible que su familia tuviera ciertos medios económicos? Bueno, lo dije anteriormente, ¿verdad? Y todo esto llevó a Pablo a ser parte del Sanedrín judío. ¿Qué era el Sanedrín? Era una especie de congreso, eran como los senadores y los diputados de la época, donde se discutían las leyes de los judíos y donde discutían ciertos problemas, tenían ciertos juicios, pero de menor envergadura, porque los juicios de mayor envergadura los realizaban los romanos. Los romanos les tenían prohibido a los pueblos realizar ciertos tipos de juicios y aplicar la pena de muerte. Por lo tanto, por eso es que cuando a Jesús lo matan, no lo pueden matar los judíos. Los judíos lo hubieran matado si hubieran podido, pero no podían, porque el imperio romano se los prohibía. Por lo tanto, ¿qué hicieron ellos? Tuvieron que llevar a Jesús a los romanos para que ellos pudiesen aplicar en sí la pena de muerte, ¿ya? La cronología del apóstol Pablo implica comenzar desde su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, según lo relata él mismo en sus escritos. Aunque no es completa, nos da pistas de parte de su vida y los datos más probables serían el encuentro con Jesús en Damasco, probablemente 33 a 34, y dice todo depende de dónde se coloque el nacimiento de Jesús. Son datos, como le digo, que siempre las fechas nunca van a ser exactas. Después está 2 años en Arabia y luego está en Damasco, después viaja a Jerusalén, aproximadamente después está 14 años en Siria y en Cilicia, después tiene su primer viaje misionero, vuelve a Jerusalén al concilio apostólico, un concilio muy importante, después realiza su segundo viaje misionero y en este segundo viaje misionero escribe primera y segunda de Tesalonicenses. Después realiza su tercer viaje misionero. Lucas dice no precisa muy bien el viaje. En este viaje se supone que escribe Romanos, Gálatas y primera y segunda a los Corintios. En el cuarto viaje ya después Pablo lleva prisionero a Roma. Escribe las cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses, Tito, primera y segunda de Timoteo y Filemón, que son llamadas las cartas de la cárcel o las cartas de la prisión, ¿verdad? ¿Y qué dice en Romanos 1 del 1 al 15? Y yo saqué desde la Biblia Lenguaje Sencillo.
queridos hermanos de la iglesia en Roma, yo soy servidor y apóstol de Jesucristo porque Dios me eligió para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. ¿Por qué Él hace esto? Pues tiene que validar su apostolado. No lo recibía muy bien, tenía que validarse. Dios nos había prometido enviarnos a su Hijo. Así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder del Espíritu y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol, pues quiere que todo el mundo lo obedezca y crea en él. Ustedes que viven en Roma son algunos de los que han creído en Jesucristo. Dios los ama y los ha apartado para que sean parte de su pueblo. Le pido a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo que también ellos les demuestren su amor y les den su paz. Bueno, no voy a leer todo porque es mucho, pero al final dice, tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo. No importa que sepan mucho o no sepan nada, ni que sean humildes o importantes. Por eso tengo tantos deseos de ir a Roma, porque Pablo quería ir a predicar y a entregar este mensaje que él entendía ya no era solo para los judíos, sino que era para todos. Pablo escogido para el Evangelio de Dios. En esa época el término evangelio, que significa buena nueva, tenía sentido de victoria, de triunfo. Pablo entonces se presenta como el pregonero del mensaje liberador, dice, destinado a toda la humanidad y ya no solamente a unos pocos, ¿verdad? ¿Dónde está la buena nueva? Pablo lo resume en los versos que siguen. El Hijo de Dios dice, vino a la tierra y después de compartir la condición común a todos los hombres, entró por su resurrección a la gloria que le correspondía, ¿verdad? Ahí se me fue un poquito la... A ver. Algo me pasó que no me funciona el... Ahí parece, ¿eh? Ahí sí. Pablo empezó entonces presentando sus credenciales, los que yo le decía adelante. Se llama a sí mismo esclavo, que es la palabra que usa duros. ¿Esclavo de quién? De Jesucristo. Esta palabra tiene dos trasfondos de pensamiento. Primero, el título que Pablo le gustaba más aplicar a Jesús es Kyrios, y Kyrios es Señor. En griego la palabra Kyrios designa a alguien que está en posición indiscutible de una persona o cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que es dueño o propietario en el sentido más absoluto. O sea, es el Señor, es el amo. Esto es el Kyrios. Y doulos, por lo tanto, vendría a ser el esclavo, el que sirve, el que es propiedad de ese Señor. ¿Ya? Pablo se consideraba esclavo, ¿verdad? Y Jesús dice, le había amado y se había entregado por él. Y por consiguiente Pablo estaba seguro de que ya no se pertenecía a mí, a él mismo, a sí mismo, sino exclusivamente a Jesús. Por otra parte, esclavo implica la absoluta obligación del amor. Es decir, yo quiero ser tu esclavo. A mí nadie me ha obligado a que yo sea tu esclavo. Yo quiero serlo porque entendí lo que tú hiciste por mí. Por lo tanto, en este caso, la esclavitud es una esclavitud voluntaria, una esclavitud de amor, ¿ya? Pero el esclavo, digo, tiene también en el Nuevo Testamento, vamos a ver, en este caso, en el Antiguo Testamento, Moisés era el dulo del Señor. Aquí están las citas, esto es en Josué 1:2. Josué era el dulo de Dios, el más alto título de los profetas, el que lo distinguía de los demás. Eran esclavos de Dios, por lo tanto aquí es un título un poquitito distinto. Cuando Pablo se llama esclavo de Jesucristo, se está colocando en la línea de estos profetas. La grandeza y la gloria de estos dependía del hecho de ser esclavos de Dios, y lo mismo sucedía con Pablo. Así que el título esclavo de Jesucristo incluye al mismo tiempo la obligación de un gran amor y el honor de una gran misión. O sea, todo tiene que ver con el amor y con la voluntad de querer ser esclavo de este Señor. Pablo se describe a sí mismo como llamado a ser apóstol. Las grandes figuras
del Antiguo Testamento fueron personas que oyeron y respondieron al llamamiento de Dios. Abraham oyó el llamamiento de Dios. Moisés respondió al llamamiento de Dios. Jeremías e Isaías fueron profetas porque sin buscarlo ellos oyeron y respondieron al llamamiento de Dios. Porque esto es voluntario. Dios llama pero no obliga a nadie. Así que esto siempre ha de ser voluntario. Ay, nuevamente se me estuvo pegando aquí la... Ya. Pablo dice: no se consideró nunca como uno que había aspirado a un gran honor, sino como uno al que se había asignado una misión. O sea, finalmente era un trabajo. Jesús les dijo a sus hombres: no fuisteis vosotros los que me elegisteis a mí, sino que yo fui el que los elegí a ustedes. Esto está en Juan. Pablo no pensaba en la vida en términos de lo que él quería hacer, sino en términos de lo que Dios quería que hiciera. O sea, él estaba tan dentro de él la idea y el sentirse ya no dueño de él, y ya no pensaba en sus proyectos ya se olvidaron, ahora eran los proyectos de Dios para él. Pablo se describe a sí mismo como apartado para el servicio del Evangelio, es decir, la buena noticia de Dios. Era consciente de ser un hombre que había sido apartado. Dos veces se le aplica la misma palabra, que es aforisein. Primero, fue apartado por Dios. Creía que Dios le había separado desde antes de nacer para una misión. Dios tiene un plan para cada persona. No hay vida que no tenga sentido. Dios la ha puesto en el mundo para algo determinado. Es decir, todos nosotros, usted y yo, tenemos una misión y tenemos un plan. Hay un plan general que es predicar el Evangelio, pero dentro de ese plan general hay planes personales debido a las circunstancias tan particular de cada uno de nosotros. Por lo tanto, Dios siempre ha de tener un plan para usted, un plan para mí, y que si estamos en este mundo es para algo, es por algo y para algo, ¿verdad? Fue apartado también por hombres. ¿Cuándo? No es que los hombres lo apartaron per se, porque sí nomás, no, porque el Espíritu Santo les dijo a los responsables de la iglesia de Antioquía que le apartaron a Bernabé y a quién, y a Saulo, para la obra a los que los tenían destinados. Pablo era consciente de que le habían asignado una tarea Dios y la iglesia de Antioquía. Hay personas, aquí hay un principio, hermano, hay personas que se consideran llamadas por Dios, aunque la iglesia no las reconoce y viceversa. Pero el verdadero llamamiento viene de Dios y es confirmado por el pueblo de Dios. Y este es un principio, ¿verdad? El llamado por Dios tiene la confirmación de la congregación de la mayoría. La confirmación no de sus amigos, porque sí, claro, pero los amigos o las familias son subjetivas, siempre lo van a apoyar. Cuando Dios llama a una persona en un ministerio, ese ministerio lo ve la iglesia, lo ve la gran mayoría. Yo lo aprendí cuando recién, años atrás, me puse a estudiar, esto fue algo que nunca lo olvidé. Cuando alguien tiene un llamado, eso se ve, se nota desde que esa persona se convierte, hay ya vestigios y señales, y yo siempre lo digo en el caso de Sergio Coldeira. Él se convirtió y inmediatamente empezó sin darse cuenta, a pastorear gente, a salir para allá, a salir por acá. Siempre tuvo el llamado. Entonces, el llamado lo apoya la congregación. Y ese llamamiento y ese ministerio siempre se nota y se ve en la gente. Porque de repente la gente cree que de la noche a la mañana vino alguien, oró por él y ¡chum! Le instaló un llamamiento y un ministerio. Y las cosas no funcionan así. Dios no funciona así. El que tiene un llamamiento lo va a tener y se le nota. Después lo que hace es prepararse para el llamamiento, oficializar el llamamiento, ¿verdad? Pero el llamamiento está ahí y es visible. Había recibido la gracia. Gracia, dice, siempre describe algún regalo inmerecido y gratuito. Antes de ser cristiano, Pablo había tratado de ganar la gloria a los ojos de los hombres y mérito a los ojos de Dios, cumpliendo meticulosamente la ley. Pero no había encontrado paz. Ahora ya sabía que lo importante no es lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Para decirlo, dice con pocas palabras, la ley establece lo que el hombre tiene que hacer,
el Evangelio ofrece lo que Dios ha hecho. Eso es gracia, ¿verdad? Ahora veía Pablo que la salvación no depende de lo que el esfuerzo humano puede hacer, sino de lo que ya ha hecho el amor de Dios. Todo es por gracia, es inmerecido y es gratuito, ¿verdad? Pablo había recibido una tarea y había sido apartado para ser, dice el apóstol, de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos los que no eran judíos, esos eran gentiles, ¿verdad? Pablo sabía que había sido escogido no para un honor, sino para una responsabilidad. Y aquí hay otro principio. Yo conozco mucha gente en muchos lugares que anhelan los ministerios. Hermano, yo le tengo temor. Es un trabajo y una tremenda responsabilidad. Los ministerios no son para tener jerarquías dentro de la iglesia. Los ministerios son para trabajar, son una tremenda responsabilidad. Así que la palabra dice, el que anhela obispado, buena cosa desea, pero, y vamos con toda la lista de requisitos para ese llamamiento, ¿ya? Sabía entonces que Dios le había apartado no para una gloria, sino para un trabajo, y más que eso, para un gran sufrimiento. Puede que nos encontremos aquí con un juego de palabras. Saulo había sido entonces fariseo. Fariseo quiere decir separado, y tenían ese nombre, bueno, lo habíamos dicho anteriormente, se separaban de la gente que ellos consideraban ordinaria o del común y se consideraban muy especiales y se separaban para no contaminarse. Ellos creían que si se encuevaban en alguna parte, se aislaban en alguna parte, no iban a pecar. Y el pecado está en el corazón del hombre, ¿verdad? Se habrían estremecido ante la sola sugerencia de que Dios invitara a los gentiles, que para ellos, ¿quién eran los gentiles? Para los fariseos, eran leña para los fuegos del infierno. Así era Saulo. Se había sentido separado de tal manera que no sentía nada más que desprecio hacia las personas ordinarias, hacia las personas que no eran judías como ellos. Ahora se había separado de tal manera que su vida estaba dedicada totalmente a llevar la buena noticia del amor de Dios a todos, los de todas las razas. El Evangelio nos separa siempre, pero no para el privilegio, la gloria personal y el orgullo, sino para el servicio, la humildad y el amor a todo el mundo. Ese es un verdadero ministro, el que tiene humildad, el que no tiene orgullo personal, no busca sus intereses propios, sino que busca el bien de los demás. Pablo dice en Corintios, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, ¿ya? Además de presentar sus credenciales, en este pasaje Pablo expone en sus líneas más esenciales el evangelio que predicaba, que estaba centrado en Jesucristo. Especialmente era la buena noticia de dos cosas. Primero, era el evangelio de la encarnación. Hablaba de un Jesús que era real y verdaderamente un hombre. Uno de los primeros grandes pensadores de la iglesia cristiana lo resumió cuando dijo esto de Jesús: se hizo lo que somos nosotros para hacernos lo que es Él. Pablo no predicaba a alguien que no fuera más que una figura legendaria de alguna historia imaginaria o un semidios, mitad Dios y mitad hombre. Él predicaba a uno que se había hecho uno con los hombres a los que él vino a salvar. Y era el evangelio de la resurrección. Si Jesús hubiera vivido una vida maravillosa y hubiera tenido una muerte heroica y eso hubiese sido todo, se le podría incluir entre los grandes hombres y los héroes. Pero habría sido sencillamente uno entre muchos y uno más, ¿verdad? Su unicidad fue garantizada para siempre por el hecho de la resurrección. Todos los demás murieron y desaparecieron, aunque se los recuerda. Jesús vive y nos otorga su presencia siempre henchida de poder. Y esto es lo que le da la garantía al cristianismo. Pablo dice, sin la resurrección no somos nada, todo es mentira, lo dice en Corintios, ¿verdad? Pero Cristo resucitó y esta es la prueba. ¿Qué prueba? Cristo efectivamente era el Hijo de Dios y resucitó. Y eso lo hace diferente de todos los demás que habían venido llamándose Mesías, porque en ese tiempo hubieron muchos Mesías. Por lo tanto, no era tan fácil llegar a creer en Jesús.
hubieron más Mesías que decían que venían de parte de Dios, pero murieron. Y ahí quedaron como una historia, pero Jesús no. Él marca la diferencia. ¿Qué dice él? Que Pablo, Jesús resucitó, él vive. Por lo tanto, eso valida el cristianismo y valida la iglesia como un organismo vivo, ¿verdad? En el versículo 8 dice, en primer lugar doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, en nombre de Jesucristo. En todas partes se habla bien de ustedes y se sabe que confían en Dios y lo obedecen. Dice, después de más de 1900 años, este pasaje todavía resuma cálido afecto. Y podemos sentir el gran corazón de Pablo palpitar de amor hacia la iglesia que todavía no conocía ni siquiera de vista. Y esto es tremendo. El problema de Pablo al escribir esta carta era que él no había estado en Roma ni había colaborado directamente en la fundación de aquella iglesia. Tal vez fue algún colaborador, pero no hay ningún dato real y concreto que él haya levantado esta iglesia solo. No hay ningún dato que lo pueda verificar. Por lo tanto, puede que haya sido un colaborador, ¿no? Tenía que hacerle sentir que no estaba tratando de introducirse en terreno ajeno para involucrarse en algo que no le concernía. No quería ser un metiche, ¿verdad? Antes de nada tenía que establecer contacto con ellos para que desaparecieran las barreras de extranjería y suspicacia. Y tal vez aquí hay principios para que nosotros tratemos a los extranjeros, de hacerles sentir cómodos, de no confrontarlos, de integrarlos, ¿verdad? Y de no parecer intrusos nosotros en su vida y de tratar de ser lo más cálidos posible. Pablo dice, con psicología y amor combinadas, empieza alabándolos por algo positivo. Les dice que da gracias a Dios porque la fe cristiana de ellos se conoce en todo el mundo. Tenían buena fama. Y aquí otro principio. Nosotros debiésemos de buscar esa buena fama, pero no por nuestras actividades que hagamos, porque tengamos los mejores equipos, no, por cómo nosotros somos, por cómo nosotros nos comportamos como comunidad. Dice, como los cristianos romanos se hallaban en el centro del poderío político del mundo occidental, eran entonces sumamente visibles. Por fortuna, dice, su reputación era excelente, su fe era sólida y se daba a conocer en todo el mundo. ¿Qué dice la gente cuando habla acerca de su congregación o denominación, o de nuestra congregación? ¿Son ciertos sus comentarios? ¿Qué hablan? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué podría hacer usted para que noten otros aspectos de nuestra vida que sean los buenos en realidad? ¿Cuál es la mejor manera que el público reconozca su fe o nuestra fe? Y aquí también tenemos tarea para todos nosotros, primeramente para mí, de dar una buena imagen a la comunidad, a nuestros vecinos, que están cerca, primero de mi vida, de mi casa, de mi comunidad como mis vecinos, pero también nuestros vecinos en la iglesia, ¿verdad? Pablo dice, en su humildad estaba siempre tan dispuesto a recibir como a dar. Empieza diciendo que quería ir a Roma para impartirle a la iglesia algún don que les confirmara la fe. Y entonces cambia. Dice que quería ir a Roma para que tanto él como la iglesia de allí pudieran confortarse y fortalecerse mutuamente y para que cada uno pudiera encontrar riquezas preciosas en la fe del otro. ¿Se dan cuenta? Pablo tenía las credenciales y tenía el poder de Dios para ir y decir, yo los vengo a ustedes aquí a confirmar, a entregarles estos dones que el Señor me ha dado por ustedes, pero Él sabe lo que les dice, reconfortémonos unos a otros, edifiquémonos unos a otros. ¿Se dan cuenta? No se pone nunca por encima de los demás. Hay dos clases de maestros, dice aquí, los que se consideran por encima de sus alumnos y les dicen lo que tienen que saber y aceptar, y los que más bien parecen decirles, vengan, vamos a aprender esto juntos. Ese era Pablo. Que Dios nos ayude a nosotros ser así también. Pablo era el mayor pensador que había en la iglesia primitiva y sin embargo, cuando pensaba en aquellos a los que quería predicar, no consideraba que él solo tenía que enseñarles, sino también que podía él aprender de ellos. Requieren humildad tanto el enseñar como el aprender, que Dios nos ayude a eso, ¿verdad? En el versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Esto tiene un doble sentido. En griego dice que es casi imposible traducir. Es difícil algunas palabras. La Reina Valera dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. La Reina Valera. Y cuando Pablo dice esto, estaba pensando en dos cosas. Primero,
estaba en deuda con ellos por todas las muestras de afecto que había recibido. Y segundo, estaba en deuda con ellos porque había recibido de Dios el encargo de predicarles el Evangelio y él se debía esto a ellos. Esta frase tan concisa quiere decir, por todo lo que he recibido de ellos y por todo lo que tengo el deber de darles, estoy en deuda, no solo con ellos, sino que con todo el mundo. Ese también es un principio. Nosotros hemos recibido de Dios. Por lo tanto, también estamos en deuda con el mundo entero. Demostrar a este Cristo. Tal vez no seamos muy buenos para andar predicando. Yo no soy buena para andar predicando, pero que Dios nos ayude para con nuestra vida predicar de Cristo y cuando nos pregunten, ahí tenemos la oportunidad, ¿verdad? Puede parecer extraño si que Pablo hable de los griegos cuando estaba escribiendo a los romanos, pero ya entonces la palabra griego había perdido totalmente su sentido nacional. Las conquistas de Alejandro Magno habían llevado la lengua y la cultura griegas por todo el mundo y ya no era griego una persona solamente por el hecho de haber nacido en Grecia, sino por participar de la herencia cultural que se originó en aquel país. Alejandro Magno quería conquistarle al mundo, pero él no lo quería conquistar por las armas como la mayoría de los otros conquistadores. Él la quiso conquistar por intermedio de la cultura, de las artes. Y él quiso que todo el mundo fuera griego. Entonces él esparció su idioma, esparció su cultura a todo el mundo conocido de la época, ¿verdad? Por eso se entiende esta palabra. Y un bárbaro es literalmente el que habla diciendo bar, es decir, usando una lengua fea y ridícula en contraste con la lengua hermosa, flexible y rica de Grecia. Esto lo decía Alejandro Magno y todos los griegos que eran muy orgullosos de serlo, ¿verdad? Se creían muy superiores a todos los demás. Ser griego era ser un hombre de cierta cultura, con una cierta sensibilidad y espíritu. Uno de los griegos dijo de su propio pueblo, puede que los bárbaros se topen con la verdad, pero hace falta ser griego para entenderla. Imagínense ustedes, un bárbaro para ellos era uno que no hablaba griego o que si lo hablaba, lo balbuceaba, como vimos más arriba. Entonces, menospreciaban a los que no eran griegos. Por eso es que Pablo utiliza esta frase, a griegos y a no griegos son deudor, ¿verdad? Lo que Pablo quería decir era que su mensaje, su amistad y su obligación eran para los intelectuales, pero también para los sencillos, para los cultos y para los incultos, para los letrados y para los analfabetos. Tenía un mensaje para todo el mundo y su ambición era llegar a comunicarlo también en Roma, porque él entendía que si él, siendo lo que fue, un perseguidor, uno que mataba en el nombre de ese Dios que él decía creer, porque Pablo era un hombre de carácter y era un hombre de firmes convicciones. Él lo hacía porque él consideraba que era lo correcto, no porque era malo. Él consideraba que esos de la secta, que porque el cristianismo era una secta en ese tiempo, de esa secta que se llaman cristianos, hablan en contra de nuestro Dios, del Dios de Abraham, de Moisés, de Jacob. Eso era para Pablo una aberración que él no podía soportar y él defendía a este Dios que anduviera en boca de estos incultos y de estos herejes. Por lo tanto, Pablo no lo hacía porque era malo, lo hacía porque él entendía que era su obligación como seguidor de este Dios del Antiguo Testamento, de este Dios de sus padres, los profetas. Pablo era un judío más, era un fariseo y era un fariseo de tomo y lomo. Él cumplía la ley a tal grado que llega Pablo en algún minuto a decir, imítenme a mí, como yo imito a Cristo, imítenme. Y cuando él dice eso es porque no tenía nada que alguien le pudiese sacar. Era un hombre irreprensible. Y Dios, que veía el potencial de Pablo, que además de ser un hombre de firmes convicciones, que era valiente, era un hombre preparado. Él era un rabí, era un maestro, era miembro del Sanedrín, era un senador, era un diputado, no era cualquier persona. Por lo tanto, Dios dice y en alguna parte dice, instrumento escogido me es este, para llevar el evangelio. Pero cuando lo llama, ¿qué hace? Lo amarran de los pies
y de las manos y le dicen, te voy a mostrar cuánto te es necesario padecer por este Cristo y por este mensaje. Y Pablo está dispuesto y lo acepta. Y aquí tenemos otro principio. Pablo era un profeta del Evangelio, porque un profeta es aquel que habla un mensaje, que pregona un mensaje que le ha sido entregado. Nosotros somos profetas de Dios y tenemos un mensaje. El mensaje son las buenas nuevas y es el Evangelio. Pero el profetismo en estos tiempos tiene que ver con este llamado de ir y entregar el mensaje al que no lo conoce. No tiene que ver con decir yo soy el profeta y tengo un helicóptero y quiero otro porque yo voy a ir a orar por la ciudad porque yo tengo la autoridad para hacerlo y nadie más tiene porque yo soy profeta. No, todos somos profetas del Señor. El profetismo del Antiguo Testamento ya no corre, porque el último y gran profeta fue Juan el Bautista y la Biblia lo dice clarito, ¿verdad? Así que cuidado con cuando veamos por ahí a estos profetas que se hacen llamar profetas. No, hermano. Hoy las cosas no son así para que no nos engañe el enemigo, ¿ya? Entonces, concluimos. Debemos impartir entonces prontamente a otros lo que Dios nos ha entregado a nosotros, regocijándonos al impartir gozo a los demás. ¿Por qué? Porque el mensaje son las buenas nuevas. Y yo siempre lo recalco, no le vamos a decir a la gente lo malo que es y cuán pecador es porque ellos lo saben, ¿verdad? Simplemente digámosle, sabe que hay un mensaje de esperanza, hay una oportunidad de arrepentimiento. Esas son buenas nuevas, porque si no, no serían buenas nuevas, serían malas nuevas. Pero evangelismo es buenas nuevas, ¿verdad? Tenemos que complacernos en tener comunión con los que creen las mismas cosas que nosotros, alegrarnos con ellos, ¿verdad? Si somos redimidos por la sangre y convertidos por la sangre del Señor Jesús, somos completamente suyos y por amor a Él estamos endeudados con todos los hombres para hacer todo el bien que nosotros podamos. La hermana Sara siempre usa un texto, dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según sean tus fuerzas, ¿verdad? Nunca me he olvidado ese texto, así que a veces nosotros no solo pecamos cuando hacemos algo malo, también pecamos cuando podemos hacer algo bueno y no lo hacemos. Y nos hacemos a veces los lesos y pasamos por el lado y miramos para otra parte, no sé, como cuando vamos en una micro, por ejemplo, y hay jóvenes sentados y sube una persona mayor y los jóvenes miran para afuera para no dar el asiento, se hacen los lesos. ¿Verdad? Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad, ¿verdad? Esos servicios, ¿no es cierto?, dice, son nuestro deber. ¿Qué se necesita para hacerlo? Nada más que obedecer y ser sensible al llamado que Dios nos ha hecho y entender que el ministro del Señor no es una jerarquía para escalar grados dentro de una denominación, ¿verdad? Sino que son responsabilidades que debemos de tomar con temor y con temblor delante del Señor. Eso sería, hermanos, nuestra clase del día de hoy. Esta es la introducción un poquitito a lo que es el libro de Romanos. Varios maestros vamos a estar impartiendo toda esta enseñanza, así que espero que sea de bendición y si alguien tiene preguntas o acotaciones, estas son bien recibidas. Dios les bendiga. Vamos a abrir los micrófonos. ¿Tienen alguna duda, algún aporte, algún comentario? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Parece que hay pocas preguntas. A ver, ¿te aparezco? Hermana Luisa Ever, tiene con eco. Hola, Sí. buenos días. Es que está, hermana, es Gusto que tiene, saludarlos a todos. al parecer está el hermano Juan también. ¿Alguien más está También con él? está mi Sí, pues. esposo y está mi hijo Marco, escuchando la enseñanza de la hermana Gloria, que fue maravillosa. Linda, nos encantó, aunque mi esposo dice que él ha leído con ustedes el libro de Romanos. Siempre hay cosas nuevas, es donde aprender cosas nuevas que a uno como que se le van yendo. Así que felicitar a la hermana y bendecirla por su palabra. Eso es mi opinión, y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que están en pantalla. Un beso.
Dios les bendiga, Amén. hermana Luisa, hermano Juanito, Dios les bendiga. La hermana Mercedes ahí tiene abierto el micrófono también. Ya, ¿me escuchan? Sí. Ya. Bueno, primero que nada, gracias al Señor por verle a todas ustedes, porque cuando los veo es como estar ahí todos juntitos. Darle gracias al Señor realmente, porque Dios es tan bueno y es tan sabio. Yo le doy gracias al Señor porque nosotros como familia estamos estudiando el libro de Romanos. Y sabe que me aclaró muchas cosas y qué hermoso. Yo hasta me emociono porque digo, Señor, ¿cómo eres tú, papá? Así que le doy gracias, Señor, por mi hermana, la bendigo, porque le doy gracias, Señor, por ella, por todos los que nos enseñan, porque yo sé lo que es eso, un trabajo, un no dormir, una vez vigilar, porque está nerviosa, como decía mi hermana, es una gran responsabilidad compartir la palabra del Señor, y aparte de que es un honor, es una honra para nosotros que el Señor haya puesto sus ojos en cada una de nosotras. Así que bueno que haya siempre ese temor de entregar lo mejor para el Señor. Yo le doy gracias al Señor esta mañana, más que pregunta, gracias. Gracias por mis hermanas que se preparan, por los que están ahí con ese amor que yo decía recién, Señor, ese amor necesito yo, ese amor de Pablo, ese amor, porque el amor que nos mueve, el amor el que nos hace ir al que no le conoce al Señor. Así que eso nomás, yo muy agradecida al Señor, gracias por mi hermana, por todas mis hermanas que me enseñan, las bendigo porque es una bendición para todos nosotros. Eso, besito. Dios les Gracias. bendiga. Gracias, hermana Mercedes. Dios le bendiga. Vamos a estar viendo este libro romano semana por medio, así que para que usted vaya leyendo, comience a leer. ¿Alguien? Hermano Juan. Hermano, Juanito. sí, hermano. Un gusto verlo, hermano. Igual a mi hermana Gloria y a todos los hermanos que están en línea. Amén. ¿Ya? Un abrazo, hermana Gloria, a la distancia. Amén. Gracias, Bueno, hermano Juanito. yo la verdad que soy un seguidor de Pablo, porque me lo he leído ya varias veces y nosotros lo hemos estudiado en romano y yo ahora también lo estoy leyendo en una enciclopedia. Y estoy leyendo la vida, soy un seguidor de él, digamos, así que me alegro mucho de haberle escuchado. Y bueno, igual la escucho siempre en todas sus oraciones, para que usted lo sepa. No soy Amén. muy bueno para comunicarme en el momento, pero las escucho y le tengo, siempre estoy atento a sus comentarios, ¿ya? Igual que a todos los hermanos. Así que un abrazo grande, gracias porque estuve como en una pequeña reunión que hacíamos el día domingo. Eso me agrada mucho y me pone muy contento. Así que Amén. un abrazo grande. Me alegro verla bien, igual yo, con mi familia, muy bien todos, al hermano igual, a la hermana Mercedes Farías también, que la estuve viendo ahí, que mucho tiempo que no los veo, pero bueno, esta es una buena forma de podernos comunicar. Y que el Señor la bendiga y que siga adelante, porque siempre se lo he dicho, una bendición. Amén, Qué hermana. gusto verlo, hermano Juanito. Qué agrado Gracias. verlo. Gracias, mi hermana. Estoy bien, muy bien, gracias a Dios. Me Me ha alegro bendecido, tanto. me ha protegido, me ha dado trabajo, me ha dado de todo. Fíjese que gracias a Dios nunca me ha faltado nada de lo que tengo. Amén. Me ha mantenido, pero al 100, incluso me ha dado más. Amén. Qué bueno, hermano Juanito. Un gusto verlo. Amén. Dios le bendiga. Gracias, amén. Amén. Amén.